venimos sencillamente a tu palabra, a leerla, dejar que seas tú quien nos hables a través de ella. Señor, saber que han pasado más de 2700 años desde que se escribió esto y que tú seas tan actual para hablarnos, nos deja sin palabras. El mundo está en una carrera loca tecnológica. Ya nadie sabe lo que es verdad. En los medios sociales hay tantas noticias falsas, tantas teorías de conspiración, tantos disturbios sociales, políticos, cambio en las reglas de moralidad, cosas que nuestros abuelos hubieran espantado si lo hubieran sabido, y nosotros hemos visto estos cambios delante de nuestros ojos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Humildemente venimos a ti mientras abrimos tu palabra en 2 de Samuel capítulo 4. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora sí, a todos aquellos que reciben mis notas, hoy día mis notas tienen 14 páginas. Pues no se preocupen, cerca de la mitad son láminas que ilustran un poco los pasajes bíblicos. Así que vamos, 2 de Samuel capítulo 4. Yo he titulado a estos 3 capítulos, 4, 5 y 6, vientos de cambio. Y dice la palabra así: cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que habían matado a Abner en Hebrón, se angustió y todo el pueblo de Israel se llenó de temor. Isboset contaba con 2 hombres de su confianza que estaban al frente de unos grupos de bandoleros. Uno de ellos se llamaba Baana y el otro Recab. Y los 2 eran hijos de un benjaminita de Beerot llamado Rimón. A Beerot se le consideraba parte de la tribu de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían huido a Gitaim y hasta la fecha viven allí como forasteros. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él, pero en su huida el niño se cayó y por eso quedó lisiado. ¿Qué había pasado? Abner era el general de Saúl. No había estado al lado de Saúl cuando él murió y se suponía que era su guardaespaldas. Se supone que en el frente de batalla tenía que estar protegiéndolo, pero no lo hizo. Saúl muere y Abner toma a uno de los hijos más pequeños de Saúl, Isboset, y lo coloca en el trono de Israel. David ya era rey para Judá y Simeón, pero el resto de las tribus seguían con Isboset, hijo de Saúl. Se nos cuenta que se entera Isboset que Abner ha muerto. Abner era su protector. Abner ya había hecho todos los tratos con David para unificar el reino. Y Joab, el general de David, lo mata en venganza que Abner había matado a su hermano menor. Por eso fue que lo asesinó. Y aquí nos explica que Isboset tenía en su guardia personal 2 personas que lo custodiaban y le dan sus nombres, Baana y Recab. Y como paréntesis, el versículo 4 ya nos prepara y nos presenta un personaje que vamos a leerlo más adelante. Jonatán era el amigo inseparable de David. Jonatán ha muerto, Saúl ha muerto, los hijos mayores de Saúl han muerto. Y se nos dice en el versículo 4 que la nodriza, cuando huía con el bebé, no era tan bebé, 5 años, pero al enterarse que habían muerto Jonatán y Saúl, se le cae el niño de 5 años y parece que se rompen las 2 piernas. Y ella lo toma y no había manera ni médicos, así que después los huesos se soldaron como quisieron, pero esto no le permitió volver a caminar y quedó lisiado.
La muerte de Abner, estoy leyendo mis apuntes, dejó a Isboset desvalido. Aún tenía 2 hombres de confianza como su guardia personal. Se menciona al hijo de Jonatán, que quedó lisiado cuando se le cayó a su nodriza cuando huía con él. En 2 de Samuel 9:3, hoy día estamos haciendo capítulos 4, 5 y 6, pero en el capítulo 9 vamos a leer, el rey preguntó, el rey David, ¿queda algún descendiente de Saúl vivo a quien pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Y Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. 2 de Samuel 9:3. Pero acá en el versículo 4 ya se nos habla de Mefiboset. Versículos del 5 al 8. Un día los hijos de Rimón, el Beorita, es decir, Recab y Baana, entraron a la casa de Isboset mientras éste dormía la siesta en su alcoba. Era la hora que hacía más calor, y la portera de Isboset, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. Recab y su hermano Baana aprovecharon esto y se metieron a la casa. Al entrar y ver que Isboset dormía la siesta, lo mataron. Le cortaron la cabeza y llevándosela con ella, caminaron toda esa noche por el camino del Arabá. Luego, al llegar a Hebrón, le entregaron la cabeza al rey David y le dijeron, aquí tienes la cabeza de tu enemigo Isboset, el hijo de Saúl, que te quería matar. Y en este día el Señor ha permitido a su majestad vengarse de Saúl y de su descendencia. Les pongo una lámina de estos 2 guardias que están llegando a donde se hospedaba David y le traen la cabeza de Isboset ensangrentada. Los 2 guardaespaldas de Isboset, impulsados por una recompensa, planearon cobardemente su asesinato. Cuando Isboset dormía, no tenía ni cómo defenderse, y luego llevaron la cabeza de Isboset como trofeo a David. Y fue una declaración osada de parte de ellos, declarar que eran los instrumentos de la venganza de Dios contra Saúl por el mal que le había hecho a David. Ellos suponían que esta clase de venganza era la que David quería, que poco lo conocían. Ya vimos lo que pasó cuando le anunciaron la muerte de Saúl y Jonatán, cuando le anunciaron la muerte de Abner, que poco conocían a David. David jamás intentaría vengarse de sus enemigos. Él sabía que Dios lo había puesto por rey, pero él no tomaría el reino, y esperó todos los años que tuvo que esperar, desde que fue ungido cuando era un chiquillo de 14, 15 años, hasta el momento que va a ser consolidado como rey. Versículos del 9 al 12. Mas David respondió, juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, lo agarré, y en pago de esa noticia le di muerte en Siglag. Con más razón, haré lo mismo a los malvados que mataron a un hombre inocente mientras dormía en su cama. ¿No creen que debo vengar esa muerte y eliminarlo de este mundo? Y dicho esto, David ordenó a sus siervos que les dieran muerte. Y así lo hicieron. Además, le cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. David respondió, el Señor me ha redimido de todos mis enemigos
no necesito ayuda del hombre, Él me ayuda. Y David lo tenía claro. Si la obra sería adelante, si él tomaría el reino, era porque Dios lo ayudaba. Y estos hombres pensaron que iban a ser recompensados por David y que los convertía seguramente en generales de su ejército. David sentencia su muerte. Cortar sus manos era por la acción cobarde que realizaron de matar a un hombre en su cama mientras dormía, sin capacidad de valerse por sí mismo o responder. Y cortar los pies era por haber traído esta mala noticia. Ironía de la vida, Abner, el general de Saúl, que puso a Isboset como rey, y después fue asesinado por Joab en su tumba, en Hebrón, colocaron la cabeza de Isboset. Salmo 109:15. Señor, no pases por alto su maldad y borra de la tierra su memoria. Dios fue el que allanó el camino para que David recibiera el reino de Israel. No quedaba nadie en Israel ahora para poder reclamar el trono. No había ningún benjaminita, no había descendiente de Saúl. El que conocemos, Mefiboset, era un niño. Él no estaba en la capacidad de poder reinar porque era lisiado. Y David no le hizo nada. David no movió un dedo para castigar a Saúl, Jonatán, Abner, Isboset. No. David lloró la pérdida de estos hombres. Y David tomó venganza a los que cobardemente actuaron. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos la ayuda de los hombres. Y no necesitamos la ayuda de los hombres. La ayuda de Dios es suficiente. Y eso fue lo que hizo David. Esperó en Dios. Capítulo 5. Todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron: aquí nos tienes. Por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Hace un tiempo, cuando Saúl era nuestro rey, tú peleabas en nuestro ejército, salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, todos lo sabían. El Señor ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel. Fue así como los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David, y en presencia del Señor, este hizo un pacto con ellos, y ellos lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y fue rey durante 40 años, es decir, David muere a los 70 años, joven. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. Se cumple todo lo profetizado por Samuel respecto a que ese muchachito, el hijo de Isaí o de Jesse o de Jesé, sería el rey de todo Israel. Todos de alguna manera sentían que David les pertenecía, lo querían como su rey. Mientras los líderes de Israel le ungían como rey sobre Israel, miles de hombres de guerra llegaron a Hebrón de todas partes, desde los lugares más remotos del país, y semejante entusiasmo no se había visto antes. No fueron reclutados para la guerra, sino que estos hombres vinieron voluntariamente para ponerse al servicio del hombre al cual Dios había levantado como rey. Miren, cuando un hombre levanta una obra, levanta un ministerio,
Si la obra es del hombre, el hombre tiene que trabajar para mantenerla. Pero si la obra es de Dios, tú no necesitas sostener ni mantener la obra que es de Dios. Dios lo hará. Tú solamente haz lo que te corresponde hacer y hazlo bien para el Señor. Versículos del 6 al 10. El rey salió acompañado de sus soldados y fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos que vivían allí. Lo que pasaba es que había una ciudad de los jebuseos, en una colina, una fortaleza, que David le había echado el ojo para hacer allí la capital de todo Israel unificado. Entonces, David con sus soldados salió a pelear contra los jebuseos que vivían allí. Y ellos le gritaron desde el muro: tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte. Con eso quisieron decir que David jamás podría entrar a su ciudad, que ellos la consideraban inexpugnable. Estaba cortada por dos valles, al tajo abierto, y en la parte norte estaba amurallado. No había manera como se podía subir a Jerusalén. Era una fortaleza natural. Y recuerden, explicaba el domingo cuando estudiábamos el Salmo 84 que a Jerusalén siempre se sube, a Jerusalén siempre se asciende. No importa de qué punto cardinal vengas, si vas a Jerusalén, subes a Jerusalén. Entonces le estaban diciendo a David que hasta un cojo o un ciego podían repeler el ataque, porque estaban seguros que su ciudad era inexpugnable. Versículo 7. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que desde entonces es conocida como la ciudad de David. Y ese mismo día David dijo: quien quiera matar a los jebuseos, que entre por los canales de agua de la ciudad, y mate también a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma. Y desde entonces se dice: ni los cojos ni los ciegos pueden entrar en el templo del Señor. Y David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David, y levantó una gran muralla alrededor, desde Milo hasta el palacio. Y David fue ganando terreno y haciéndose fuerte, porque contaba con el apoyo del Señor y Dios de los ejércitos. Y aquí está la clave del éxito, de la fortaleza, del engrandecimiento de David. Contaba con el apoyo del Señor. Rodeado por una fuerza de semejante magnitud, en Primera de Crónicas, que es un pasaje paralelo, se calcula más de 300.000 hombres. Y el entusiasmo que había dado un rey como David. David sintió que era el momento adecuado para conquistar una capital para Israel, la ciudad de los jebuseos. Tenía que convertirse en la herencia, la morada de paz de la casa de David. Y la fortaleza del monte de Sión todavía estaba en posesión de los jebuseos. Se creían tan inexpugnables que decían que un cojo o un ciego podían solos hacer frente a los invasores. Y en Crónicas dice que el hombre que escalara primero las murallas sería nombrado general en jefe. Y este honor lo consiguió Joab. Lo leemos en Primera de Crónicas 11. David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será capitán y jefe de mi ejército. Joab fue el primero en atacar y fue nombrado jefe militar de todo Israel. Tomaron la inexpugnable fortaleza de los orgullosos jebuseos y la llamaron la ciudad de David. Y para hacerla más segura, fortificaron todos los muros circundantes. Y lo que les decía, noten
el versículo Dios que dice, David se engrandecía y fortalecía porque contaba con el apoyo de Dios. Y es importante, en cualquier empresa que pienses hacer, cualquier cosa que vayas a realizar, asegúrate que cuentas con el apoyo de Dios. Esta victoria de la fortificación de los jebuseos se esparció por toda la zona. Y David consolidaba no solo su reino, sino que reyes de países vecinos le mostraban su aprecio. Leemos en los versículos 11 y 12. El rey Hiram de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro, carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. Poco después de subir al trono y tras la captura de Jerusalén, el rey de Tiro envió una embajada de felicitación a David que condujo a un intercambio de cortesías y la ayuda para realizar sus empresas arquitectónicas. El palacio que David construyó en el monte de Sión le hizo con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, quien le proporcionó madera, materiales y hombres calificados para esta obra. Leemos en Primera de Crónicas 14:1. El rey Hiram de Tiro envió embajadores a David, también madera de cedro, albañiles y carpinteros para que le construyeran una casa. ¿Se acuerdan que habíamos visto en un capítulo anterior, la semana pasada, los 6 hijos que le nacieron a David cuando reinaba sobre Judá en Hebrón? Y les había dicho que de los 6, solo 3 eran conocidos: Amnón, Absalón y Adonías, porque de estos 3 se van a hablar más adelante. De los otros 3 no se sabe nada, pero acá se listan más hijos de David en los versículos 13, 14 y 15. Al igual como lo hice en mis apuntes la semana pasada, he resaltado aquellos nombres que sí se menciona de ellos en la Biblia, y a los que los he tachado no se conoce de ellos. Recuerden que en esa época la mortalidad infantil era muy alta y es muy probable que estos hayan muerto. Después que David salió de Hebrón, tomó esposas y concubinas y se estableció en Jerusalén, y con ellas tuvo más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafi, Elisama, Eliada y Elifelet. He resaltado a Natán y a Salomón. Parte de las nuevas alianzas como rey en poder eran los matrimonios políticos, muy común de las sociedades paganas, y David entró en esas costumbres paganas. Tomó esposas y concubinas, contraviniendo la ley de Dios que enseñaba en el primer libro de la Biblia a favor de la monogamia. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Las consecuencias serían trágicas entre los hijos de David. David no honró a Dios en esto, más bien se dejó llevar por lo que era políticamente correcto. Pero ese número de mujeres e hijos con las mujeres trajo consecuencias devastadoras. De estos que se mencionan acá, solo se menciona en la Biblia a Natán. ¿Quién era Natán? Un niño que nació prematuro y que no vivió, pero que la Biblia le dedica un capítulo: el hijo del pecado de David
y Betsabé murió. Dios le daría después a David otro hijo a través de Betsabé, que sería el rey Salomón, siguiente en heredar el trono. Versículos del 17 a 21. Cuando los filisteos supieron que David había sido coronado rey de Israel, reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. Y en cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza. Mientras tanto, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David fue y le preguntó al Señor. Aprendió la lección. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió, ve y atácalos, porque los voy a poner en tus manos. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los venció. Por eso dijo, el Señor se abrió paso entre las filas enemigas, como si fuera una corriente impetuosa, y llamó ese lugar Baal Perasim. Como al huir los filisteos abandonaron a sus ídolos, David ordenó que los juntaran y los quemaran. Los filisteos se sienten amenazados. Ahora que Israel se ha juntado con Judá en un solo reino unificado bajo David, se dan cuenta que tienen que hacer algo y debilitar el poder de Israel. Así que se organizan e invaden el valle de Refaim. David había aprendido la triste lección en Siglag, cuando huyendo de Saúl se refugió con los filisteos sin consultar a Dios. Ahora no tomaría ninguna decisión sin consultar a Dios. Y esto es algo que todos nosotros deberíamos aprender. Cualquier decisión importante que vayas a tomar, asegúrate que la has llevado a Dios en oración. Bueno, así que se enfrentan con la respuesta de Dios. David se enfrenta a los filisteos y terminó venciéndolos en el enfrentamiento. Y David, cuando tomaron los despojos de guerra, ordenó quemar todos los ídolos de los filisteos que habían sido dejados en el campo de batalla. Lo que ustedes deben hacer es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes y echar al fuego sus esculturas. Versículos del 22 al 25. Pero los filisteos se volvieron y acamparon en el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor. Y el Señor le dijo, no ataque de frente, rodéalos y atácalos frente a los árboles de bálsamo. Atácalos cuando oigas sobre las copas de los árboles un ruido como un ejército en marcha, porque el Señor se pondrá a la vanguardia y herirá de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió a muerte a los filisteos, desde Geba hasta Geser. Los filisteos se organizaron y volvieron a tomar Refaim, y David recibió dirección divina específica. Ya no los enfrentes directamente, frente a frente, rodéalos, ponles una trampa por los árboles, y cuando veas mi señal, atácalos. Y David siguió el consejo de Dios y derrotó definitivamente a los filisteos. El capítulo paralelo en Primera de Crónicas 14, 16 leemos: David hizo lo que el Dios le ordenó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Así fue y así se cumplió. Qué importante es que si voy a tomar una decisión, consultar a Dios, consultar su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Otra manera de conocer cuál es la voluntad de Dios, un aspecto, es pedir consejo a los hermanos que son mayores en la fe, que tienen más conocimiento al Señor. La Biblia le llama la multitud de consejeros. Así que no dudes de buscar a Dios, encomendarle a Él alguna decisión importante y escuchar a la multitud de consejeros.
capítulo 6, versículos del 1 al 5. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000, y partió de Baala de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre una carreta nueva, al que iban guiando Usa y Ahío, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahío iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales, de madera, de haya, de arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Qué pasó? El arca del testimonio, desde hacía 70 años que no estaba en el tabernáculo. El último que lo tuvo fue Samuel. No, el último que lo tuvo fue Elí, y sus hijos lo llevaron al frente de batalla. Y los filisteos se robaron el arca. Hubo tal enfermedad y peste entre los filisteos por el arca que la devolvieron. Y cuando lo devolvieron, se quedó en una casa, en la casa de Abinadab. Ahora que David cuenta con una capital, Jerusalén, encontró el lugar ideal para la casa de Dios. Así que el arca de Dios no había estado en el tabernáculo por largo tiempo. No había estado recibiendo el culto apropiado. Y ahora que Israel tenía capital designada por Dios, era el momento de restablecer el antiguo culto y traer el arca a Jerusalén. Y el traslado del arca a Jerusalén tenía que ser un acontecimiento de todo el pueblo y no solo de David. El texto bíblico dice que 30,000 representantes de todo Israel se reunieron para traer el arca desde Baala de Judá a Jerusalén. Leemos en 1 Samuel 7:1. Los habitantes de Kiriat Jearim fueron. Kiriat Jearim es otro nombre de Baala de Judá. Y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eliezer, su hijo, como guardián del arca del Señor. Y David obvió un detalle. Ahí les he puesto una gráfica. Después del versículo 5 les he puesto una gráfica. En la gráfica se ve que están llevando el arca, pero si notan el detalle, vean cómo están conduciendo el arca. Para aquellos que no reciben mis apuntes, así estaban conduciendo el arca. ¿Lo ven? ¿Sobre qué está? Sobre una carreta tirada, ¿por qué? Por 2 bueyes. ¿Y de quién era la manera de transportar el arca en una carreta tirada de bueyes? ¿Quiénes usaron eso? ¿Quiénes? Los filisteos. ¿Cómo se transportaba el arca de Dios en Israel? Bueno, nadie se tomó el trabajo. ¿Cómo era posible? Si habían sacerdotes y levitas que iban a traer el arca, que ninguno se acordó cuál era la manera de trasladar el arca. David obvió un detalle y las consecuencias fueron fatales. Trajeron el arca al estilo filisteo y no como la ley lo demandaba. Una procesión de genuino gozo festivo acompaña el arca antes que ocurra la tragedia. ¿Qué tragedia? Vamos a los versículos del 6 al 11. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa, uno de los hijos de Abinadab, estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca. Y allí mismo, ¡zum!, hirió a Usa y cayó fulminado. Y David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa. Y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Usa,
donde murió Usa. Y David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa más cercana de Obed-Edom. Él era de Gat. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa del geteo Obed-Edom. Y Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Los bueyes tropiezan, el arca se tambalea, Usa la sostiene y cae fulminado. ¿Qué pasó acá? David se entristece. Tenía que ser una fiesta. Todos debían de gozarse. El arca del testimonio iba a estar de una vez por todas en Jerusalén. David había planificado construir un templo. Dios no se lo permitió. Pero era un momento de fiesta, de algarabía, de gozo. Estaban trayendo el arca del Señor. ¿Por qué se empañó? ¿Por qué se echó a perder? ¿Por qué Dios mató a Usa? Usa lo único que hizo fue, los bueyes se tropiezan, la carreta se mueve, se sacude el arca, y Usa, al ver que la carreta, que el arca se podía caer, puso la mano. Y el texto bíblico dice que Dios se enojó tanto que en el acto, ¡yum!, lo fulminó. Y déjenme explicarles. Usa es un tipo y sombra de personas que con manos no consagradas intentan sostener la obra de Dios cuando a su parecer necesita de su ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita que lo defendamos. Cuando el hombre se mete para ayudar a Dios, malogran las cosas. Tal como Sara le sugirió a Abraham que le dieran una ayudadita a Dios y que se uniera a su esclava Agar, y de allí nació Ismael. Nunca intentes hacer la obra de Dios con tu esfuerzo y sostener la obra de Dios. La obra de Dios, yo recuerdo como si fuera ayer cuando empezamos el primer estudio bíblico de Calvary Chapel en el Perú. Eran los primeros días de verano del año 1995. Nos reuníamos en una calle en Tambo de Monterrico, en la casa de un amigo, Mario Torne, en su sala. Allí empezó la iglesia. Y siempre tuve claro que la obra era de Dios, que la iglesia era de Dios. Hoy somos alrededor de 30 entre iglesias y estudios bíblicos de Calvary Chapel a lo largo de todo el Perú. Y muchas iglesias han surgido de lugares que ustedes no se imaginan. Tenemos iglesias en Pacasmayo, en Toribio Rodríguez de Mendoza, en Amazonas. Tenemos iglesias por todas partes. Dios ha sido bueno. Y recuerdo que el pastor Raúl Ríos me dijo que la obra era de Dios, que tan solo tenía que empezar con un grupo pequeño en una sala enseñando la palabra. Y 2 cosas podían ocurrir. El grupo nunca crecería, seríamos tan solo un estudio bíblico, pero que no era mi trabajo crecer la iglesia. Lo único que me correspondía era amar a las ovejas y enseñarles la palabra. Y eso fue lo que me dediqué de todo corazón. Y la iglesia creció y salieron tantas iglesias. Este año, en tiempo de pandemia, íbamos a hacer la celebración de nuestros 25 años. Pero Dios nos cambió todo este año, 2020. Pero lo doy gracias a Dios. La obra es de Él. En este momento, como iglesia, manejamos una situación muy particular. Muchas iglesias ya abrieron haciendo protocolos y exponiendo a la gente o creyendo que deben hacerlo sin la debida seguridad.
y cada pastor hace bien en cuidar a su congregación y escuchar la obra de Dios. Pero nosotros, aunque ya salió el protocolo y ya lo tenemos, y tenemos todos los permisos municipales y podríamos muy bien empezar a funcionar, encontramos que había un problema que no me correspondía a mí ni a nosotros decidir si es que podíamos reunirnos o no. Porque el protocolo, sabiendo que hay mucha gente en un lugar cerrado, concurrido, expuestos por largo tiempo, en realidad es una situación peligrosa y no aconsejable. Tenemos médicos en la iglesia y un médico me dijo: pastor, no van a poder reunirse porque el local está en un sótano y es un lugar cerrado. Sabiendo que esto era así, preparamos con el arquitecto, nuestro amado hermano Renzo Monzón, un material en el que incluimos documentos, en nuestro protocolo COVID, el permiso de defensa civil y de la municipalidad, y además 4 planos en los cuales explicamos que hay un flujo natural de aire que corre como sifón, y nosotros colocábamos en la hoja de consulta que sabíamos que se necesita ventilación natural y sabemos que no se aconseja el uso de iglesia en espacios cerrados. Entonces, hacíamos llegar toda esa documentación porque en conversaciones previas, cuando hicimos la consulta telefónicamente, nos informaron que el MINSA, el Ministerio de Salud, no tiene el presupuesto para supervisar cientos, miles de negocios, restaurantes, centros comerciales, tiendas, iglesias. No lo pueden hacer. Pero nosotros simplemente dijimos: queremos su opinión, vamos a darle toda la información y nos vamos a allanar, a aceptar lo que ustedes como la institución encargada lo digan. Y lo hemos puesto en oración, lo hemos puesto al Señor, lo hemos entregado a las autoridades. Y vamos a esperar lo que ellas nos digan. Así que les pido sus oraciones. Por favor, no oren pidiendo que se haga lo que queremos. Queremos que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere que nos quedemos en ese local, con toda la información que hemos dado, nos van a dar luz verde y vamos a poder estar con toda la ley. Y no podrá venir ninguna autoridad a decir: su local es cerrado, han transgredido la ley, los multamos y los cerramos. No, estamos haciendo más de lo que deberíamos hacer: consultar nuestro caso específico para hacer las cosas correctamente, de manera decente y en orden, que como cristianos debemos actuar. Así que oren para que se haga la perfecta voluntad de Dios. Si es este local, nos dará la luz verde. Y si no es, Dios a través de esto nos abrirá las puertas de un local que nunca imaginamos ni soñamos. Pero nuestra seguridad y nuestra confianza está en Dios. Así que el arca no solamente era un mueble sagrado, sino el emblema de la presencia de Dios entre su pueblo. Y solo así comprendemos la falta grave cometida como la severidad del castigo que siguió. No juegues con las cosas de Dios. Las cosas son serias. Hazlo bien. Actúa con toda responsabilidad. Haz lo correcto y espera en Dios. Porque cuando tú metes la mano para hacer las cosas de Dios como tú quieres, Hebreos 10:31 nos recuerda: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Versículos del 12 al 19. Cuando David se enteró de que por causa del arca del Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. Y apenas había dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado, ataviado con un efod de lino, con una especie de mandil ligero. David
danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Ahí tenemos el primer pentecostal en la Biblia, David danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Y lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo, sonido de trompetas. Y cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él, y en los apuntes lo he puesto de otro color, porque me chocó. Dice que lo que Mical sintió por su esposo fue un profundo desprecio, cuando desprecias a otra persona. El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña que David había ordenado levantar. Y David ofreció al Señor sacrificio y ofrenda de reconciliación. Y luego de ofrecer los sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió entre el pueblo, hombres y mujeres, un pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Y después de esto, todo el pueblo se fue a su casa. Y vean, en la siguiente lámina, esta era la manera correcta de transportar el arca. ¿Cómo había que transportar el arca? ¿En una carreta tirada de 2 bueyes? No, solo podía ser transportada por los levitas. Al cabo de 3 meses de oír, todavía David no ha traído el arca, la ha dejado en la casa de Obed-Edom. Y a los 3 meses se entera de las bendiciones, la prosperidad que ha traído el arca, y David hace su tarea. David había dejado el arca guardada en la casa de Obed, pero aprendió la lección, indagó en la ley, y esta vez trajo el arca tal como la palabra de Dios lo estipulaba. La procesión continuó y terminó con un festín al arribar a Jerusalén. Esta lámina me gustó, se la voy a mostrar. A ver si ven el detalle que yo veo también. ¿Quién está delante bailando de gozo? David. ¿Ven en la ventana? Adivinen, ¿quién está en la ventana? ¿Adivinar? Mical. Mical está en la ventana. Mical vio la algarabía de David como una humillación innecesaria de la dignidad real. Amaba al guerrero y al rey, pero despreciaba al adorador, al hombre de Dios. Las largas ceremonias de aquel día feliz acabaron. David había preparado un tabernáculo, una carpa, siguiendo las instrucciones de Moisés en el Antiguo Testamento, para que recibiera al arca en Jerusalén. Este sería el inicio, marcó el comienzo de una nueva era espiritual. Y por primera vez en el culto de Israel se introdujo en el servicio la alabanza, en el culto público de Israel al adorar a Dios. Hasta antes de David no hay ningún indicio que se adorara a Dios. Pero aquí vemos que David, que era un amante de la música y un adorador de corazón, trajo esto. Poco después, lo vamos a ver, estaba totalmente organizado como un ministerio en el templo que, como sabemos, continuó en las sinagogas y pasó a la iglesia. El Salmo 105 dice: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos, cántenle salmos
Hablen de todas sus maravillas. Hermanos, cántenle al Señor. Y terminamos con los versículos del 20 al 23. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo: ¡qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes! Tal desfachatez solo es propia de un hombre cualquiera. Lo humilló. Mical humilló a David, el adorador. Pero es la respuesta de David la que me deja estupefacto. David respondió: sí, dancé, pero estás equivocada. Lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha preferido en lugar de tu padre y de toda tu familia. Y aún podría rebajarme más, según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionas, seré objeto de honra. Y finalmente, como corolario, termina el versículo 23 declarando: y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijos de David. Así que fue una discusión áspera. Las palabras de David fueron fuertes, pero justas. Danzó para el Señor, que lo eligió por encima de la familia de Mical. Me gusta cómo lo pone la Reina Valera 60. Por eso David agregó en la Reina Valera 60: aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado por las criadas de quien hablaste. David se gozaba en Dios. Poco le importaba la opinión de los que no comparten esa dicha. Y escúchame, no todos comparten el gozo que tú tienes por Dios, por la palabra, por cantarle, por adorarle. La paz que embarga tu corazón cuando meditas la palabra. El gozo en la comunión con los hermanos y con las hermanas cuando estudian la palabra juntas. Yo escuchaba esta mañana, mi esposa Nori se reúne con las damas de la iglesia virtualmente todas las mañanas de los jueves, y ver el gozo y ver cómo compartían estas mujeres, escucharlas hablar. Por supuesto, no estaba por si acaso husmeando, a ver qué dicen, porque chismoso no soy, pero me podía gozar de escuchar cuando Nori hablaba, porque a ella sí la escuchaba, y el aliento y la comunión que se tiene. Por eso, no esperes que los que no conocen a Dios estén cómodos con tu devoción a Dios. Y probablemente les moleste, o es porque no lo comprendan. Pero responde como David: lo hago para Dios, me gozo en Dios. Y lo voy a hacer porque mi comunión con Dios es lo que más amo. Y no puedo dejar de hablar de Dios. Porque ¿cómo no hablar lo que más me embarga? ¿Cómo quedarme callado? Así que cada vez que vengas a mi casa, inevitablemente me escucharás hablar de Dios. Y si eso para ti es tan negativo y tan malo, yo no voy a dejar de hablar de Dios porque a ti te molesta. No, quisiera que también conocieras al Dios que yo conozco. De rodillas le pido a Dios por la salvación de cada uno de ustedes, mis familiares. Pero no me vas a callar y no voy a dejar de hablar de Dios. Y me haré vil delante de los ojos de las personas que digan: ¡ay, mira! Todo el día hablando de Dios, de la Biblia, hablando de Dios, cómo ha cambiado, cómo se ha alejado. No, si he cambiado para bien y no me he alejado.
estoy acá siempre y más dispuesta y cercano que nunca para ayudarte y para orar por ti. Pero no dejaré de hablar de mi Dios. David se gozaba en Dios y poco le importaba que Mical no lo comprendiera. En primera de Pedro 4:14, y termino con este versículo: bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso, cuando alguien te pare por el nombre de Cristo. ¿Sabes qué ha ocurrido? Notan que hay algo diferente. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Señor, te pedimos por nuestros familiares que no te conocen. Te pedimos por su conversión y te pedimos por su salvación. Cómo anhelamos y cómo quisiéramos que los que más amamos te conocieran. Pero Señor, danos la sabiduría para llegar a ellos. Y si no somos nosotros los que les vamos a hablar de ti, cruza en su camino un creyente, una creyente que pueda darle testimonio del gozo de una vida contigo. La paz que tú das no tiene precio, Señor. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.